Muy buenos días, Señor me les bendiga a todos los que en esta mañana vamos a realizar la escuela dominical. Hoy quiero diferir de las semanas anteriores y vamos a estudiar una de las cartas del apóstol Pablo. En Colosenses vamos a leer un trozo bíblico que se encuentra en el capítulo 2. El título de la enseñanza de esta mañana es la plenitud de vida en Cristo. Y para eso vamos a hacer una breve oración al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, te pongo a ti, mi Señor divino, como el instructor a los corazones de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo establezco tu reino, tu autoridad y tu dominio. Reprendo todo lo que quiera estorbar en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Todo lo que quiera oponerse queda sujeto en obediencia al poder de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, seas tú, mi Señor, el que nos ayude a recibir en tierra fértil esta preciosa palabra, y es la que lleve mucho fruto, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey, bendito es tu nombre. Aleluya. Vamos a meditar en esta enseñanza. Quiero llevarles versículo a versículo en las expresiones que el apóstol Pablo nos establece en esta carta a los colosenses. Y es que aunque el amor de los colosenses destacaba su firmeza en cuanto a la fe, y la descripción que el capítulo 2 nos da de los colosenses es que son un pueblo que está firme, organizado como un ejército y tiene firmeza en fe en Jesús. Sin embargo, hay algunas enseñanzas que están tratando de derribar a los colosenses, y por eso el apóstol Pablo escribe de esta manera. Quiero arrancar con el versículo 15 esta preciosa mañana, y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La plenitud de vida en Cristo, amada iglesia, es descrita completamente en este pasaje, y me gustó, me atrajo mucho. Esta semana el Espíritu de Dios me ha estado instruyendo en esta escritura, y es que días como hoy nosotros acostumbramos a estar en el santuario, acostumbramos buscar el rostro de Dios, y no porque para nosotros sea un simple rito pasajero, sino porque para nosotros es un deleite poder buscar el rostro de Dios. No es solamente una falacia, para nosotros es tan real que meternos en la presencia de Dios es nuestra fuerza. Este pasaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón describe la plenitud que nosotros hemos alcanzado en Jesucristo, y comienza el capítulo 2, este estudio comienza en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este pasaje, en esta carta, el apóstol no está hablando de tradiciones de hombre como lo que se acostumbra hoy en día. Está hablando de tradiciones de hombres como las tradiciones judías, que eran solamente una sombra de lo que Jesucristo vino a cumplir en plenitud cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y también hace hincapié a los rudimentos del mundo, a cosas que son viejas y pasadas, hablando pues de estas cosas que practicaba el judaísmo, como que Jesucristo no había venido. Y también debe quedarnos en claro que Colosenses está escrito a un pueblo gentil, o sea, a nosotros, que no habíamos sido circuncidados en la carne, pero que
según la explicación de esta carta, venimos a alcanzarlo en Jesucristo. Que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Hoy en día la iglesia está viviendo o venía arrastrando un falso avivamiento de filosofías vacías. Está dando a entender el escritor de esta carta que aunque parecía tener mucho conocimiento, este conocimiento está vacío porque está alejado del conocimiento santo, de la sabiduría de Dios. En Jesús, dice él, en él habita la plenitud de la deidad. Y quiero explicar este versículo 9 porque más adelante nos vamos a encontrar en el estudio de la palabra. Bueno, nosotros estamos apenas en la historia, en Josué, pero he querido tomar este trozo bíblico. Nosotros nos vamos a encontrar más adelante en la escritura que cuando Pablo y cuando Jesús escribe a las iglesias, vamos a encontrar que había falsas doctrinas, había muchas enseñanzas transgiversadas acerca de lo que Jesús era. Y algunos decían que Jesús solamente había sido un mediador, un profeta más, que en él no podía habitar la deidad de Dios porque el poder de Dios no hubiese permitido que su cuerpo mortal, que su cuerpo físico en el cual había pecado, hubiese sido Dios. Sin embargo, la escritura nos dice también por Juan el teólogo que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y aunque la doctrina de los gnósticos, hermanos, declaraba que Jesús no había sido Dios, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que en él habitaba la plenitud de la deidad. Esta frase plenitud se deriva de pleroma, que significaba en aquel entonces Dios trascendental. Era una doctrina falsa que decía que para llegar al Dios trascendental se necesitaban muchos intercesores. Algo similar a lo que se hace hoy en día, en que no puedes tener acceso directo a Dios si no es a través de otros mediadores como santos, como vírgenes, como diferentes cosas. Sin embargo, la escritura dice claramente que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice el libro de Mateo, en el capítulo 26, 27, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del santuario fue rasgado, abriendo la plenitud del acceso a la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, podemos acercarnos confiadamente. Hoy nosotros tenemos acceso, no necesitamos más que al único mediador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En él habita la plenitud, en él está el completo de la deidad de Dios. Y lo vemos manifestado, amados hermanos, cuando el Padre le resucitó de entre los muertos. Porque aunque en su carne padeció, aunque llevó los clavos, aunque expiró su espíritu, también dice la escritura que al tercer día resucitó. Yo quise hablarles de la plenitud de vida en Cristo, porque nuestro Dios, nuestro Jesucristo, no está crucificado, no sigue crucificado, no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Él vive, a su nombre la gloria, y para siempre está el poderío en su mano. El versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Haciendo énfasis en este versículo del capítulo 2, amada iglesia, y cualquiera que pueda escuchar esta enseñanza, no se alcanza el complemento de la vida cuando alcanzas una carrera.
no completas o llenas tu ser cuando formas un hogar, cuando tienes una pareja, cuando tienes hijos. No vas a satisfacer tu ser, no vas a llenar todas tus expectativas con que tú tengas una buena posición económica, con que tú puedas cambiar el auto cada año, con que tú puedas tener dinero. No vas a tener la plena satisfacción en tu vida. El versículo 10 declara y dice que estamos completos solamente en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y potestad es potencia. No hay mayor potencia que la de la autoridad de Jesucristo, todo principado. Hoy en día estamos viendo el principado o viviendo el desastre que una corona está provocando. Pero sobre esa corona, sobre ese principado, sobre esa potestad, está la potencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esa potencia, en ese poderío, en ese gobierno estamos completos usted y yo, que tenemos a Jesucristo como nuestro autor y consumador de fe, como nuestro Salvador. En Él está completa nuestra existencia, nuestra vida cobra plenitud. Y no es que el cristiano se conforme, sino que el cristiano sabe vivir el tiempo que Dios le permite. El verdadero cristiano está adorando hoy en su casa. El verdadero cristiano se sigue levantando para orar y para buscar el rostro de Dios. Sigue estudiando la escritura que el Señor ha establecido como el alimento de nuestras almas. El verdadero cristiano sigue buscando el rostro de Dios. No solamente está ayunando por el miedo a la enfermedad que hoy se ha levantado. El verdadero cristiano en todo tiempo está procurando tener blancos sus vestidos, porque está completo en Cristo. Porque la plenitud nos la da Jesucristo. No llegamos a estar completos cuando llegó la media naranja, cuando vino a nosotros la pareja que esperábamos. De ninguna manera ya estábamos completos en Cristo. Por eso es que podemos formar hogares llenos de la gracia de Dios, con amor, con plenitud. En ningún otro se encontrará complemento. No hay filosofía que pueda llenar el vacío del corazón del hombre. Por eso hay hombres que caminan durante toda su vida buscando llenar el vacío de sus almas, cambiando de casa, cambiando de vehículo, cambiando de mujer. En ello no está la solución. Tú te vas a llegar a sentir pleno. Tú vas a encontrar la llenura de tu ser cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, entre a tu corazón. Y el versículo 11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es la circuncisión en la circuncisión de Cristo. Por eso les digo que este pasaje fue escrito de otra manera. Si hubiera sido a los judíos, el apóstol Pablo hubiese dicho a nosotros, pero dice a vosotros. Que también en Él fuisteis circuncidados. Está hablando a nosotros los gentiles. Y es que no fuimos circuncidados por obra de manos, sino cuando Jesús, que entró a nuestro corazón, echó fuera de nosotros el pecado, el cuerpo pecaminoso, aquel que nos hacía sucumbir. Y es que aunque en nuestra carne tenemos debilidad, pero al estar el Espíritu de Dios avivado en nuestro ser, nosotros tenemos potencia para vencer toda tentación, toda obra de Satanás. Por eso el apóstol Pablo nos explica de esta manera tan clara, tan meticulosa, que la plenitud de vida está en Cristo. Hoy en día
nosotros, el pueblo de Dios, estamos parados en fe. ¿No es así? ¿Acaso no es la confianza en Jesucristo la que nos hace aún sujetarnos, obedecer a las autoridades, de manera que hoy estamos en casa? No andamos buscando desobedecer, y no es la enfermedad la que nos ha atemorizado, sino que nosotros sabemos que es el cumplimiento de los tiempos. Hoy es cuando más necesitamos buscar el rostro de Dios. Y dice el versículo 12: sepultando con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nosotros fuimos bautizados en obediencia, nuestro paso de obediencia, después de haber hecho nuestro paso de fe, la decisión en la que por fe creímos en aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que también fue resucitado de entre los muertos y que hoy vive a la diestra del Padre. El día que nosotros obedecemos para bajar a las aguas, en ese momento fuimos sepultados juntamente con Él. Pero al salir de las aguas, resucitamos juntamente con Él, en la certeza de fe de que hemos muerto al pecado y ahora nuestros miembros solamente son presentados a Jesucristo. Ya no vamos a pecar más, sino que ahora vamos a vivir para Jesucristo. Ahora Él está en nosotros, y dice el versículo 12: creemos por fe que el poder de Dios le levantó de los muertos. Y ese mismo poder que le levantó de los muertos es el que también a nosotros nos va a levantar el día que Jesucristo venga por su iglesia. El verso 13 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y quiero entrar al versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El trabajo de Jesucristo fue este, amada iglesia. Estos días, a diferencia de años atrás en los que el mundo festejaba la Pascua embriagándose, no digo que no lo estén haciendo, porque muchos hicieron grandes filas para adquirir alcohol, pero hoy podemos ver a través de los medios de información las playas y los lugares de recreo vacíos. Desafortunadamente nuestros templos también están vacíos cuando nosotros acostumbrábamos consagrarnos para el Señor. Pero algo que nos puede quedar claro, amados hermanos, es que el trabajo de Jesucristo fue perdonar todos nuestros pecados. Y cuando Pablo dice en la carta de los decretos, esta acta que había sido levantada contra nosotros, está hablando de una especie de contrato en el que hay un deudor y en el que hay un acreedor. Y aunque algunos miran como acreedor o como al dueño del pago a Satanás, déjenme decirle que están equivocados. El acreedor aquí era Dios mismo, que demandaba justicia para salvación. Por eso Jesucristo es el que emite aquella voz. ¿Quién irá? ¿Quién hará por ellos? Y Él dice: envíame a mí, yo iré. Y es Jesús quien en la cruz del Calvario anula el acta de los decretos, aquello que nos hacía deudores, aquello que no podía ser cubierto por nuestra propia justicia. El justo paga por los injustos. El Cordero perfecto de Dios, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin ninguna falta en su ser, viene a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Porque no había cosa buena en nosotros que pudiese cubrir la justicia de Dios.
Y Jesucristo viene y la clava en la cruz del Calvario. La imaginación del apóstol Pablo es sorprendente. Cuando él está mirando la escena de la cruz, él mira a Jesucristo no solamente siendo clavado, sino al Jesucristo mismo clavando la deuda en la cruz del Calvario para que ya nadie tenga autoridad sobre nosotros, para que Satanás no pueda acusar más a los escogidos de Dios. Y cuando esta carta es anulada, nosotros tenemos el derecho y entrada a través de Jesucristo para una plenitud de vida. La plenitud de vida no se va a alcanzar, iglesia, cuando esto pase. Quizás cuando esto pase, muchos se van a olvidar de la gran necesidad que tenemos de Dios. Esto será pasajero. No vamos a estar así toda la vida. La ciencia está trabajando por una vacuna y la misma escritura dice que llegará un momento en la tierra en la que la enfermedad no le hará daño a la humanidad, que no habrá muerte porque también será sujetada. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Nuestra preocupación, amados, debe ser valorar el esfuerzo que Jesucristo hizo al clavar el acta de los decretos en la cruz del Calvario. Esta debe de ser la preocupación latente de la iglesia de Jesucristo, del pueblo adquirido por la sangre de Jesús. Hoy ya no estamos muertos en delitos y pecados gracias al sacrificio de la cruz. Hoy ya no estamos sujetos al pecado. Ahora el pecado se nos sujeta a nosotros. ¿Sabía eso? Porque Él, que tiene toda autoridad sobre los principados y potestades, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha hecho resucitar juntamente con Él. Y el versículo 15, hermano, creo que es el versículo más fuerte y hermoso de todo este pasaje. Y describe la potencia y autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Pablo declara y dice que Jesús despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. He escuchado la descripción de esta escena de diferentes maneras, pero a mí me gusta verla desde un punto que me da la Escritura. Algunos se imaginan a Jesús triunfando sobre las potestades como en una batalla, en un pleito. Pero, ¿quién podría, amado? ¿Quién tendría la capacidad siquiera de intentar levantar la cabeza ante la presencia de la autoridad, de la plenitud de la deidad que ahora se ve manifestada en Jesucristo? Porque en su carne Él combate en el desierto con la palabra contra Satanás, ¿o no? ¿No recuerdan eso? Pero sin embargo, en esta escena, Él aparece despojando a principados y potestades y además haciendo exhibición de su derrota. Sábado de Gloria es conocido porque muchos no entienden lo que realmente significa. Pero la exclamación de la gloria del sábado no es que Jesús está oculto en la tumba, sino que su espíritu había descendido a las partes más profundas, dice la Escritura. Y allí estaba despojando a los principados y a las potestades. Cuando Satanás habría creído que había sido consumado su principado y que él tenía toda potestad ahora sobre la humanidad,
en realidad estaba perdiendo toda potestad y toda autoridad, la cual nunca tuvo, ni en los cielos ni en la tierra. Esta le corresponde a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús despojó, y a mí me gusta imaginar esta escena de esta manera, hermano. Cuando la presencia de Jesús se manifiesta en aquella oscuridad y penumbra del infierno, quizás sí estaban haciendo fiesta, quizás estaban regocijándose, pero el solo sentir la presencia de Jesús, ay, hermano, esa gloria que sobrepasa todo entendimiento, esa autoridad y potencia que nada ni nadie puede resistir. No puedo más que imaginar cómo los espíritus, cómo los demonios, cómo el mismo Satanás era aplastado por la viva presencia de Jesús. La gloria y autoridad del que tiene toda potencia y toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra estaban aplastando a Satanás en ese instante y sometiéndolo debajo de sus pies, según declara la Escritura. Poniendo bajo sus pies y sometiendo toda autoridad bajo sus pies y entregándola a la iglesia. Por eso es que usted y yo hoy tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Hoy podemos reprender en el nombre de Jesús, no por nuestra potencia, sino por la potencia que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Y es que la cruz en el Calvario marcó todos los tiempos. Por eso la historia se escribió, ¿sí o no? Los libros de texto hablan de un antes y después, pero no de Mahoma. Un antes y después, pero no de ningún otro profeta, sino un antes y después de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, nadie os prive, el versículo 18, de vuestro premio, afectando humildad oculto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vagamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sabe qué, iglesia? En lugar de hincharnos de cosas que no vienen en la Escritura, vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Alguien nos mandó un mensaje, una de las siervas de Dios de Ciudad Juárez, y decía este mensaje: lamentamos que las iglesias estén vacías, pero nos gozamos porque la tumba de Jesucristo también lo está. Y esto es real. La tumba de Jesucristo quedó vacía el tercer día. Un domingo, un primer día de la semana como hoy, Jesucristo, el Hijo de Dios, había resucitado. Muy de mañana fueron a ver las mujeres y ya no encontraron su cuerpo. Él ya había triunfado sobre principados y potestades, venciéndolos y exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Y esta mañana quiero terminar con el complemento que Pablo hace en el capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesucristo viene, iglesia. Estos solamente son avisos, como fueron los de años anteriores, cuando tembló y las congregaciones se llenaron porque había el temor de lo que la Escritura dice, y habrá terremotos y será removida la tierra, y esto causó espanto. Pero ¿sabe qué pasó? A los pocos meses las iglesias se volvieron a vaciar. ¿Cuántos años hay de la predicación de un avivamiento en la iglesia, y que el último avivamiento será para el arrebatamiento de la iglesia? Mire, amados hermanos, muchos esperan grandes avivamientos en estadios, en templos gigantes, en aglomeraciones de gente, pero el avivamiento es hoy.
La iglesia no tiene que ser avivada por emoción. La iglesia tiene que ser avivada por vivencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La palabra dice por los profetas, dice por el Espíritu de Dios, y declara y expresa y aconseja: aviva el fuego de Dios. El mismo apóstol Pablo dice: aviva el fuego de Dios. Timoteo, no lo apagues, avívalo. Iglesia, aviva el fuego de Dios, porque va a llegar este momento. Si ciertamente recibimos a Cristo y vivimos con Cristo, quitemos la mirada de las cosas de la tierra. También podemos morir. No por un virus, podemos morir de un infarto, podemos morir en el momento en que Jehová quiera quitar el aliento de nosotros. Pero ¿estamos preparados? Para que la vida de Cristo, esa plenitud de Cristo se manifieste en nosotros al ser llamados a su presencia. Hemos muerto y nuestra vida está escondida en Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra vida se va a manifestar a plenitud cuando Él se manifieste en nosotros. En la gloria del Señor, amigos. Esto va a pasar, iglesia. Antes de que nos cerraran la iglesia, pudimos ver una congregación llena, un templo saturado. ¿Qué va a pasar cuando llegue la vacuna? Cuando eso que se dice de inmunidad de rebaño se cumpla. Porque yo he creído, hermano, que en el rebaño de Dios hay inmunidad por la cobertura de Jesucristo, su Hijo. Pero cuando esto termine, ¿dónde estará tu corazón? ¿Dónde estarán puestos tus ojos? ¿Otra vez? ¿Solamente en la carrera? ¿Solamente en el hogar? ¿Solamente en la pareja? ¿Solamente en el bienestar? ¿Dónde estará puesta la mira de la iglesia? Ese es el tiempo de avivamiento. Es ahora cuando tenemos que buscar el rostro de Dios. Es ahora cuando tenemos que ser avivados, seguir ayunando, seguir orando, seguir buscando el conocimiento de la palabra, que sean alcanzados los nuestros, porque Cristo viene por su iglesia. He escuchado muchas cosas últimamente. No las busco, me las cuentan, me las dicen, y mi corazón llegó a una preocupación profunda. Y no es que se levante un orden mundial, no es que se deje de manejar la moneda y se convierta en una sola. No me preocupa lo viral que es esta pandemia, porque se dice que no es muy alta su tasa de mortandad, pero que es altísima su tasa de contagio. Realmente no me preocupa eso. Hoy me preocupa poder agradar a Dios. Estoy tan preocupada por ser parte de la iglesia que está contenida solamente en su satisfacción, en su bienestar, y está dejando de hacer la voluntad del Padre. Estoy preocupada de no agradar el corazón de mi Señor. Me preocupa ser levantada con Cristo cuando Él aparezca en los aires. Cuando no todo ojo le verá, sino solamente, dice la profecía de Mateo, su capítulo 7, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es la preocupación de mi alma, ser levantada con Cristo. Y quiero dejar esta preocupación en tu corazón, como dijo el apóstol Pablo, porque si habéis resucitado con Cristo, busca poner tus ojos en las cosas de arriba. Preocupémonos por poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Hoy tenemos que pedir misericordia, ciertamente, porque la ira de Dios, esto tiene que ver con ira de Dios, hermano. No hay nada fuera de su dominio. Él puede quitar la corona al coronavirus, Él puede quitar su potencia, Él lo puede apaciguar.
si nosotros nos humillamos delante de Dios y pedimos misericordia. Pero lo importante realmente, iglesia, es que nosotros pidamos al Señor que nos ayude a estar firmes, que nos ayude a estar plenos en Jesucristo para el día de la redención. Vamos a hacer una oración y con esto vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por recordarle a mi espíritu y recordarle a tu iglesia que todo está plenamente pagado, que todo fue perfectamente ejecutado, que como tú dijiste en la cruz del Calvario, consumado fue. No queda otra cosa más que hacer sino reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Escuchar el consejo, la ley de Jesucristo, escuchar la ley de tu palabra, la enseñanza y la doctrina que nos lleva a plenitud. Y es que por siglos se ha despreciado esta preciosa palabra. Y muchos de los que decimos haberla recibido, hemos divagado, claudicamos, nos manejamos en dos corazones cuando tú demandas del verdadero adorador. Tú haces demanda de un verdadero adorador, que te adore en espíritu y en verdad, que anda en verdad en tu palabra, que se ciñe por tu palabra, que camina en Jesucristo, que es la verdad. Oh, Espíritu de gracia y de verdad, Espíritu de Cristo y de potencia, ayúdanos a estar firmes para el día de nuestra redención. Ayúdanos, mi Señor, a vivir en la plenitud que tú nos has dado, oh, con tu muerte en la cruz. En tus manos pongo a la iglesia, en tus manos pongo a tu pueblo, Señor. En tus manos escondo al pueblo redimido con la sangre de Jesucristo. Pero también te suplico misericordia por los que están padeciendo, Señor. La vida de nuestros hermanos que también están siendo atribulados por esta situación mundial. En el nombre de Jesús, Señor, tu reino, tu autoridad y tu dominio sea, mi Señor, en todas partes como tú lo has establecido. Te pedimos misericordia para el que está en pecado. Te pedimos misericordia para el que está atravesando por enfermedad y su alma no ha sido rescatada. Lleva esta palabra a su corazón, Señor. Rompe las ataduras, las ligaduras, y trae libertad a través de Jesucristo, porque esa carta que nos hacía deudores fue clavada en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas. En tus manos está la humanidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.